Una época de mucha diversión, campañas, versus, desafíos, competencias, juegos para cada gusto. La primera consola de una generación que revolucionó tu forma de jugar. ¿Habías tenido alguno de ellos? Hoy en Juzber te presentamos los 10 mejores videojuegos de PlayStation 1. Acompáñanos a ver esta lista y cuéntanos si estás de acuerdo o si se encuentra tu favorito. Tekken 3 fue publicado para PlayStation en 1998. Este juego se basa en la lucha arcade. Para ese entonces contaba con muy buenos gráficos y un escenario en tercera dimensión. Además, podías hacer uso de diferentes combinaciones de comandos para ejecutar los especiales. También incluye un minijuego beat'em up al estilo Street of Rage, en la cual tenías que enfrentar enemigos en varios escenarios en desplazamiento vertical. Entre los principales luchadores tenemos Lao, Eddie, Jin, Paul, King, entre otros, y todos ellos con un estilo de lucha diferente. Gran Turismo. Este videojuego salió en 1997 y aunque no lo creas, es el juego más vendido de toda la historia de PlayStation. Hoy por hoy es el máximo simulador de carreras en videojuego. Además, cuenta con 7 juegos en total, pero solo 2 para PlayStation 1. El primer juego contiene 11 circuitos, 3 licencias y 172 coches, mientras que el segundo contiene 22 circuitos, 6 licencias y 600 coches. Además de muchos modos de juego, se caracteriza por los buenos gráficos y la jugabilidad es muy cómoda para el usuario. Medalla de Honor. Este videojuego cuenta con 2 partes, una lanzada en 1999 y la otra bajo el nombre de Medalla de Honor Underground, lanzado en el 2000. También es un juego privilegiado, ya que fue dirigido y diseñado por el famoso director de cine Steven Spielberg. Cuenta con el modo de juego disparo en primera persona y se centra en la Segunda Guerra Mundial. El primer juego encarna a las misiones del soldado norteamericano James Patterson, mientras que la parte 2 se centra en el pellejo de Manon Baptiste, una mujer miembro de la resistencia francesa contra los nazis. Twisted Metal. Esta serie de videojuegos fue lanzado en 1995 para PlayStation 1 y la serie 2, la que nos interesa en esta edición, fue lanzada un año después. El argumento se basa en un derbi de demolición entre vehículos, utilizando un arsenal de misiles, minas, ametralladoras, bombas, entre otros. La jugabilidad consiste en elegir un auto y un escenario o una serie de escenarios en modo historia, enfrentándose a otros vehículos, ganando el que quede en pie o con menos daño. Final Fantasy VII fue desarrollado y publicado por la empresa Square en 1997. Esta séptima entrega fue la primera de la saga en mostrar gráficos en tercera dimensión. El argumento del juego se centra en Club Strife, un mercenario que se une al grupo ecoterrorista llamado Avalancha para detener el control mundial de la corporación Shinra. Este videojuego fue un éxito frente a la crítica y comercialmente gracias a una muy buena campaña publicitaria. Es además uno de los mejores juegos representativos en Japón para el mercado exterior. Castlevania
Symphony of the Night. Fue desarrollado y publicado por Konami en 1997. A diferencia de otros juegos, este fue en plataforma 2D, pero adheriendo una jugabilidad impresionante. El protagonista del juego es el vampiro Alucard, cuyos movimientos básicos son atacar con diferentes armas y saltar. Conforme va avanzando, también va ganando más experiencia y nuevas habilidades. Con este juego se innovó una nueva forma de exploración, ya que podías pasearte y jugar todos los escenarios, con retorno incluido, no necesariamente por el camino que guiaba al final del castillo. Legacy of Kain: Soul River. Desarrollado por Crystal Dynamics y publicado por Eidos Interactive en 1999. El juego relata la historia de un vampiro convertido en espectro llamado Raziel, el cual era el lugarteniente del señor vampiro Kain, y es asesinado por este último, pero luego es revivido por el dios mayor para volverse segador de almas y cobrar su venganza. Posteriormente adquiere la espada de Kain en el transcurso del juego, con el que cega las almas de sus enemigos. El modo de juego se basa en dos planos, uno espiritual y el otro material, y para avanzar tienes que resolver algunos rompecabezas, utilizando ambos planos y luchar con espíritus, humanos y vampiros. Crash Bandicoot 3 Warp. Fue desarrollado por Naughty Dog en 1998. Quizás este es el juego más representativo y más querido por los fans de PlayStation 1, junto con Crash Car. El argumento se centra en una máquina del tiempo, donde puedes viajar a distintos lugares, distintas culturas, en diferentes épocas. El objetivo es recolectar diamantes y gemas utilizando distintos vehículos, desde motos, aviones, naves espaciales hasta equipos de buceo. Existen 32 niveles, separados por habitaciones, y tienes que matar a los jefes para pasar al siguiente room. Resident Evil 2. Este videojuego japonés fue desarrollado por Capcom y lanzado para PlayStation 1 en 1998. Este es la continuación de la parte 1, que da lugar en la mansión 2 meses atrás. Ahora, todo transcurre en Raccoon City, ciudad infectada de zombies por el virus T. Para pasar todo el juego se necesitan 2 discos, uno para cada escenario, pudiendo utilizar a Leon o Claire, personajes del juego. La jugabilidad consiste en la exploración de escenarios y solución de acertijos, además del combate contra zombies, utilizando armas de fuego en su mayoría. Metal Gear Solid. Este juego fue desarrollado y publicado por Konami en 1998. Contaba con una muy alta calidad en tercera dimensión por ese entonces. La trama se centra en Solid Snake, un soldado que se infiltra en las instalaciones de armas nucleares para neutralizar la amenaza terrorista Foxhound. El objetivo del protagonista es liberar a 2 importantes rehenes, luchar con los terroristas y evitar el lanzamiento de un ataque nuclear, basándose en un equipo de apoyo a distancia. Para pasar el juego, no debe ser detectado, o al menos no ser encontrado. ¿Estás de acuerdo con esta lista? ¿Se encuentra tu favorito? Cuéntanos mediante un comentario. No olvides suscribirte y estar atento a nuestros videos. También puedes ver nuestra lista de videos abajo en la descripción. Comparte y regálanos un like si te gustó el video. Esto ha sido todo, hasta la próxima.